Pues muy buen día. Sí, le traigo un caso que hemos denominado la dama de los disfraces y ya verán por qué. Se trata de una femenina de 61 años de edad, ama de casa, católica, casada, la cual tiene como antecedentes patológicos hipertensión diagnosticada hace 5 años, en tratamiento con nebivolol, con hidroclorotiazida de 12.5 miligramos. También tiene como diagnóstico reumatológico una artritis reumatoide tratada con metrotexate 12.5 y ácido fólico. La misma lleva dicho tratamiento desde hace alrededor de 4 años. Y añadido a este diagnóstico reumatológico, tiene también un síndrome de Sjögren secundario. Un diagnóstico adicional que presenta la paciente es crisis de ausencias tratada con divalproato sódico. Otros antecedentes patológicos: tuvo un trauma en el cual resultó con fractura en brazo izquierdo. También niega antecedentes alérgicos y niega antecedentes de transfusiones. Ningún ginecobstétrico relevante, ningún tóxico relevante. Entonces la paciente nos llega con una historia que comienza en marzo del 2020, en el cual ella refiere que comienza a presentar lesiones en piel que son eritematosas, sobrelevadas, las refiere como pruriginosas y que se acompaña de fiebre. Esta fiebre, ella dice que sin un predominio de horario, pero con una tendencia a ser vespertina. Y dice que en ocasiones ha palpado adenopatías que les resultan dolorosas. Entonces, cuando nos llega al examen físico, como hallazgo positivo, tenemos estas lesiones papulares que son bien definidas, confluyentes en algunas áreas, y su coloración es eritematoviolaceas. En algunas áreas, estas lesiones hacen placas y tienen una distribución simétrica, o sea, aparecen tanto en miembros superiores bilaterales como en miembros inferiores también bilaterales. Como laboratorios relevantes, tiene en su panel autoinmune un ANA 1 a 160 con un ROS52 en 907, un ROS60 en 6197, un doble cadena en 32.4, un anti-CCP en 2500, factor reumatoide en 15 y reactantes de fase aguda que están moderadamente elevados en las diferentes consultas. Entonces aquí le tenemos la primera pregunta. ¿Les parece que estas lesiones pueden ser secundarias a su cuadro de artritis reumatoide? ¿Podemos ver? O sea que para la próxima pregunta van a seguir con el mismo código QR, no tienen que cambiarlo. Entonces, para la mayoría del público, no sé si alguien más está votando, pero para la mayoría del público las lesiones no parecen ser secundarias a la artritis reumatoide. Entonces, aquí viene la próxima pregunta, siguiendo la misma secuencia. A esta paciente, entonces, ¿le solicitarían una biopsia de piel? Y obviamente nosotros estuvimos de acuerdo con ustedes. Entonces, sí se le solicita una biopsia de piel a esta paciente. Y nos llega esta descripción. No tengo las imágenes de la biopsia para mostrarles, pero nos llega esta descripción que dice que en los cortes de piel se muestra una conservación de la epidermis con escasos linfocitos y neutrófilos permeando el epitelio escamoso. En la dermis papilar y profunda hay un infiltrado inflamatorio mixto, perivascular e intersticial con predominio mononuclear. La inflamación asemeja granulomas, pero carece de células gigantes y no se identifica leucocitoclasia ni daño en la pared vascular. En ocasiones, esta inflamación arropa anexos. Entonces, con esta biopsia, nosotros nos guiamos de lo que decía la patóloga, y la patóloga nos dice, bueno, piensen en un suite.
Y nosotros, obviamente, siguiendo los datos de patología, dijimos, sí, se trata de un SWIT y comenzamos tratamiento con hidroxicloroquina y prednisona. La paciente se mantiene en seguimiento durante 2 años y durante este periodo de tiempo presenta periodos de remisión y exacerbación del cuadro. 2 años. Comienza a presentar mejoría de algunas de las lesiones, algunas ceden, aparecen lesiones nuevas en diferentes áreas y ahora la coloración de algunas de las lesiones está en color ladrillo. Pueden ver que hay nódulos, hay pápulas, hay máculas y sigue siendo completamente simétrico. Y aparece esto, entonces, en esta paciente. Aparecen estas lesiones en pabellón auricular, nodulares, muy induradas. Y entonces, aquí llega la próxima pregunta. ¿En qué? Con el mismo código. ¿En qué pensarían al ver estas imágenes? Y les damos aquí la oportunidad, si alguien falta por votar. Y yo creo que ya ahí casi la mayoría han votado. Entonces, la próxima pregunta sería, ¿le repetirían la biopsia de piel a esta paciente? Y solamente hay una persona que, bueno, sí, una persona que dice que no, pero el resto estamos de acuerdo en que sí repetiríamos esta biopsia de piel. Entonces, se toma una segunda biopsia de piel, en este caso se toma una muestra de miembros superiores y otra muestra se toma obviamente de pabellón auricular, donde nos llama mucho la atención las lesiones. Y en este caso, ambas muestras presentan lo mismo. Se conserva lo que es la epidermis, se nota lo que es una zona que se denomina zona de Una, en la cual hay tejido conectivo sin presencia de infiltrado inflamatorio y cuando nos acercamos, vamos desde la panorámica a ver ese infiltrado, es un infiltrado linfohistiocytoide en el cual hay macrófagos vacuolados. Y si tomamos esa y le hacemos una tinción, que fue el caso de lo que se hizo en esta paciente, dice aquí que se realiza tinción de Ziehl-Neelsen y en esta resultan y se resaltan numerosas estructuras basilares en citoplasma de los histocitos. Entonces, el diagnóstico, lepra lepromatosa. Y comienza esta paciente entonces en una terapia multidrogas y ha tenido mejoría de las lesiones. ¿Y por qué traemos este caso? Porque no solamente, como dice el título, es una dama que se pone diferentes disfraces y que en realidad es muy confusora, no solamente para enfermedades traumatológicas, sino para un sinnúmero de patologías. Pero también es la gran olvidada. O sea, ya nosotros no tenemos pendiente la idea de que la lepra aún existe, no solamente a nivel mundial, sino también en nuestro país. En República Dominicana, en el 2021, tuvimos una incidencia de 148 casos. La lepra puede presentarse no solamente con las lesiones cutáneas, puede haber también afectación articular e incluso, para agregar a la confusión, puede haber presencia de anticuerpos positivos. Entonces, como ya hemos dicho, que es la gran olvidada, vamos a acordarnos un poquito. Vamos a ver simplemente un poquito de la clasificación. La OMS la divide en multibacilar y paucibacilar y hay una segunda clasificación que es la de Ridley-Joplin, en la cual se habla de lepra lepromatosa, la borderline, la tuberculoide y la intermedia. Vamos a ver que en las primeras, o sea, vamos a ir desde la izquierda hacia la derecha con aumento de lo que es la inmunidad celular y por el contrario, de derecha a izquierda con aumento de la presencia de bacilos. La distribución de las lesiones, en el caso de la multibacilar, va a ser simétrica, que por eso la confusión. En muchos casos con patologías
de tipo reumatológica. Y va a haber mucha diferencia entre las lesiones que van a aparecer en la multivacilar y la paucivacilar, siendo las multivacilares, o sea, lepra lepromatosa y la borderline, van a tener máculas, pápulas y placas que a veces tienen un infiltrado difuso, y en el caso de la paucivacilar van a ser placas con un infiltrado, con un borde elevado, y en algunos casos van a ser hipopigmentadas. Entonces, estos son 3 casos que, revisando la literatura, encontramos en los cuales también se tuvo la misma confusión. O sea, porque tal vez mirándolo en retrospectiva, pareciera como qué tonto confundir una lepra con una enfermedad reumatológica. Pues estos 3 casos nos dicen que no es tan infrecuente. En el primer caso es un paciente chino de 19 años que presenta con lesiones tipo rash, bilateral, muy simétrica, y fiebres de alrededor de 1 mes de evolución. Lo evalúan y hacen diagnóstico de Still's del adulto. Entonces, le instauran inmunosupresión y este paciente empeora en cuanto a su cuadro. Posteriormente, con una biopsia, se llega a la conclusión de que es una lepra lepromatosa y retiran, obviamente, inmunosupresión y comienzan terapia multidroga. En el segundo, una femenina de 24 años con lesiones en rostro, la cual además hablaba de parestesias en ambas manos. En este caso, la paciente también se le hizo el diagnóstico erróneo con presencia de ANA positivo del lupus eritematoso sistémico. Y en el tercer caso, se pensó en una probable espóndilo, hablando de que el paciente, un masculino de 40 años, presentaba inflamación de ambas manos, presencia de dactilitis e incluso hablaba de una rigidez matutina que no le permitía hacer sus trabajos diarios. Entonces, en este caso también iniciaron inmunosupresión y posteriormente con una biopsia aclaran el cuadro y llegan a la conclusión de que se trata de una lepra. Entonces, no es tan infrecuente confundir las patologías y si no las recordamos, no las diagnosticamos. Es cuanto.